Muchos de nosotros pensamos que Estados Unidos es la primera nación en desclasificar el fenómeno OVNI de una manera transparente para el público, pero la historia nos dice otra cosa. Estados Unidos no es la primera nación en reconocer y en liberar sus archivos desclasificados de manera transparente al público. Muchos de nosotros también estamos cansados de ver el mismo video de la lucecita en el cielo una y otra vez. Y el problema está en que normalmente no se hace un análisis profundo sobre los casos mostrados. Hoy te contaré quién fue la primera gran nación que mostró el fenómeno OVNI, no como un evento de fábula, no como un evento de burla, sino como un fenómeno en donde la ciencia tiene que estar implicada de manera seria. También te mostraré uno de sus casos estelares, en donde el peso de aceptar el fenómeno no solamente es por tener un objeto raro volando, más bien es el análisis exhaustivo por gente altamente preparada y capacitada que se le hizo a la evidencia. Pero lo más importante, toda esta información se encuentra dentro de uno de los archivos desclasificados que el presidente Donald Trump liberó recientemente, un archivo del que nadie está hablando. Así que ponte cómodo y bienvenido. ¿Qué pasaría si algún día nos tenemos que enfrentar a estos objetos? ¿Qué pasaría si la humanidad algún día se vuelve hostil a este tipo de tecnología? ¿Estamos preparados? Estas cuestiones plantea de forma real uno de los documentos con mayor seriedad en el tema, OVNI, un reporte que vio la luz en julio de 1999, reporte que incluso llegó a manos del presidente francés de aquel entonces, Jacques Chirac. Pero, ¿qué es? ¿Y qué dice el reporte Cometa? Verás, el fenómeno OVNI tuvo un boom bastante fuerte en la década de los 40 y los 50. De hecho, si analizamos un poco los archivos que está desclasificando Estados Unidos el presidente Trump, podemos ver todo tipo de reportes. Hay reportes de personas que aparentemente vieron estos objetos extraños en el aire. Hay reportajes de periódicos donde se habla de estos supuestos objetos. Hay reportes de objetos de manufactura terrestre que parecen ovnis. Hasta hay descripciones del interior de estos supuestos objetos. Sin embargo, aunque estén estos documentos en esta desclasificación, no se puede dar por verdadero o falso si no hay una forma adecuada de investigación, porque incluso en estos documentos hay evidencia ya mostrada de charlatanes inventando cosas relacionadas al fenómeno. Pero por otro lado, también hay agencias como la CIA, la NASA, el FBI, que estuvieron de manera bastante clara, según esta desclasificación, analizando este fenómeno aéreo no identificado durante todos estos años. En fin, hay reportes de todo tipo. El fenómeno OVNI se estaba dando en todo el mundo de manera importante, y algo que se deja en claro en esta desclasificación es que jamás se negó el fenómeno OVNI en las altas esferas. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? Lo que pasa es que habían estudios serios, tras bambalinas, sobre este fenómeno. Proyectos como el proyecto SIGINT, proyectos como el proyecto Blue Book, eran proyectos oficiales encaminados al estudio de los reportes del fenómeno OVNI. Incluso proyectos como el proyecto Grush, el cual estaba encargado en reducir el pánico público y buscar
explicaciones convencionales al fenómeno, no importando si tenía que ser desacreditado, estaban activos. Es decir, el fenómeno era real, pero nadie quería admitirlo para el público. Nadie formulaba preguntas duras y difíciles a la humanidad sobre este fenómeno. Es así como Francia, en 1977, creó el GEPAN, el cual era una unidad científica oficial francesa especializada de manera exclusiva en los fenómenos aeroespaciales no identificados. Día a día, año a año, la evidencia del fenómeno se hacía más grande y más grande. De hecho, hay casos bastante famosos e impactantes dentro de sus estudios. Y otro dato, esta nación, históricamente, sí que fue la primera en desclasificar en 2007, de manera masiva, oficial y transparente, todos, y recalco, todos sus archivos ovnis. Ellos querían parar el secretismo y la desinformación de este fenómeno. Ellos también buscaban que la comunidad científica se involucrara de manera seria. Es así que en medio de todo este caos y en medio de todo este fenómeno inexplicable, alguien quiso plantear de forma seria una pregunta bastante incómoda. ¿Estamos listos para enfrentar este tipo de tecnología? Si tuviéramos que enfrentarnos a ellos por algún motivo, ¿estamos listos como humanidad? Y la razón a estas preguntas es realmente impactante. Este reporte genuinamente expresa que la posibilidad más real de explicar esta tecnología es considerando que no sea humana. Eso es lo que plantea el informe Cometa liberado en 1999 y que se encuentra aquí, en estos archivos desclasificados de Donald Trump. Eso es lo que plantea después de un largo análisis de casos principalmente de Francia, gracias a las investigaciones de la GEPAN, aunque también tiene investigaciones propias de casos bastante impactantes. Y es que, aunque este informe no es un informe oficial, tiene bastante validez. De hecho, su nivel de seriedad y rigor es de los más altos en la historia de la investigación de estas anomalías, ya que la seriedad radica en quienes lo redactaron y cómo analizan sus casos. El grupo involucrado en este informe estaba compuesto por el general Bernard Norlain, exdirector del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de Francia. Había generales de alto rango de la Fuerza Aérea Francesa, como el general Denis Lety, junto a altos mandos de la Policía Nacional Francesa, científicos de la Agencia Espacial Francesa y expertos del GEPAN, que para ese momento habían cambiado de nombre, todos ellos, como decíamos, analizando casos que ya tenían y casos nuevos de una manera más seria, tratando el fenómeno como un problema científico y no como un mito de ciencia ficción. Y lo más importante, estudiaban los casos a través del método científico, analizando los datos duros, es decir, telemetría de radar, velocidades, trayectorias, altitudes, magnetismo, radioactividad, entre otros parámetros. Y cuando tenían el mismo fenómeno coincidiendo al mismo tiempo en varios equipos de medición y gritando: esto es una anomalía, esto no es normal, esto posiblemente no sea terrestre,
Ahí sabían que estaban cara a cara frente al fenómeno. Es así como de manera indirecta estuvieron involucrados en una de las fotos más impresionantes del fenómeno OVNI, mencionado también en esta desclasificación. Hablamos del caso del lago Cote, en Costa Rica. Pero, ¿qué tiene de especial este caso? Verás, en septiembre de 1971, justamente en Costa Rica sobre el lago Cote, un avión Aero Commander 680F, ojo aquí, del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, sobrevolaba la zona aproximadamente a unos 10.000 pies de altura. Esto con la finalidad de mapear la zona a detalle para un futuro proyecto hidroeléctrico. La cámara con la que contaba este avión era una 6RMK, lo que ofrecía una altísima calidad para la época, pero también tenía una característica importante y que sería clave para este avistamiento, y es que esta cámara tomaba una foto cada 13 segundos de manera automática. Esto permitía que las fotos se solaparan una tras otra para crear los mapas. Sin embargo, en una de las tomas se vio un objeto que se vio al analizar los negativos a finales de 1971. Y es que Sergio Loaiza, que era un especialista en fotografía aérea y técnico cartógrafo, Juan Bravo, el piloto que mantuvo a 10.000 pies la aeronave, y Francisco Reyes, que era el navegante y especialista técnico de apoyo. Estas tres personas, con experiencia de sobra, vieron este objeto en su análisis. Vieron este objeto que no se vio ni en la toma previa ni en la toma posterior. Solamente se vio ahí de manera accidental. Curiosamente, esto se mantuvo en secreto y oculto por 8 largos años, o sea, hasta 1979. Y es que el Instituto Geodésico Interamericano, ¿recuerdas que te dije, ojo aquí? Era una agencia directamente creada, financiada y operada por el gobierno y el ejército de los Estados Unidos, que junto a las autoridades costarricenses clasificaron la información como top secret. Nadie podía hablar de esto de manera pública, ya que al haber un objeto tan claro en una foto del gobierno, se jugaban el desprestigio, se jugaban una tensión innecesaria a nivel político y sobre el millonario proyecto. Pero lo más importante, gracias a esta foto, se activaban los protocolos de seguridad nacional e inteligencia por parte de los Estados Unidos. Estas imágenes fueron enviadas a la NASA de manera indirecta o clandestina para ser estudiadas, en donde se vio que no era un defecto de la película, no era un truco de luz. Este objeto tenía propiedades tridimensionales. Esta información fue analizada por dos científicos muy importantes, Zach Bally y Richard Haynes, porque déjame decirte, y es otro punto bastante importante en esta historia, Zach Bally no era una persona cualquiera. Históricamente, él es un legendario astrofísico, informático y escritor francés. Él desarrolló el primer mapa computarizado de Marte para la NASA. Él es uno de los pioneros de ARPANET, que no es más que la red que predeció el Internet, pero también es posiblemente el ufólogo más importante de la historia moderna. Y Richard Haynes no se queda atrás. Él fue un prestigioso científico aeroespacial, investigador senior de la NASA. Él fundó la NARCAP, que es el Centro Nacional de Informes de Aviación sobre Fenómenos Anómalos.
Es decir, estos dos personajes bastante importantes fueron los que obtuvieron esta foto, fueron los que analizaron en las instalaciones de la NASA con las técnicas avanzadas y adecuadas de la época. Pero ellos dos también solían trabajar y compartir su información con la GEPAN, aquel organismo francés que estudiaba los ovnis de manera oficial. ¿Ves la relación? Hasta el día de hoy, no hay una declaración oficial por parte de alguna institución involucrada. Todos optaron por no decir nada, excepto los antes mencionados Richard Haynes y Zach Bailey. Ellos compartieron sus resultados, que son increíbles y bastante claros. 1. Esto es un objeto. Tiene bordes definidos y una densidad óptica que sugiere un cuerpo sólido y físico, con un diámetro estimado, y esto basándose en la altitud del avión, que eran de 3.112 metros, y la distancia focal de la cámara de 210 metros de diámetro. 2. La iluminación y las sombras coinciden perfectamente con la posición del Sol, que se encontraba a 40 grados sobre el horizonte en ese momento. 3. El objeto parece estar en un punto de transición. En otras palabras, el objeto parece estar emergiendo o sumergiéndose en el lago, ya que se ve ligeramente difuminado en el borde de este mismo objeto. 4. No se detectaron estelas de humo, ni alas de motor, ni hélices, ni ningún sistema de propulsión convencional conocido en 1971. Y gracias a los 13 segundos entre cada toma, se concluye que el objeto se movía a una velocidad de miles de kilómetros por hora, o tenía la capacidad de hacerse invisible al ojo humano, pero no a la película de la cámara. 5. La estructura interna de esta cámara era a prueba de lens flare, o de los famosos reflejos internos de los lentes, así que se descarta esa explicación por completo. 6. Para entender este último análisis, imagina que una fotografía analógica como esta es un lienzo hecho de millones de granos de arena microscópica que reaccionan a la luz. Si el objeto fuera un reflejo inventado, si fuera una doble exposición o una mancha quemada en el laboratorio, la textura de esa arena se habría roto o alterado en los bordes. Pero esto no es así. El objeto comparte la misma textura del resto del paisaje. Por lo tanto, el objeto estaba ahí en ese momento. 7. Y lo más importante, este reporte llamado Photoanalysis of an Aerial Anomaly fue publicado en el Journal of Science Exploration Volumen 3, número 2, de 1989. Cuenta con sus tablas de densitometría, histogramas y gráficos vectoriales. Pero la prueba reina es que fue sometida a la revisión por pares. Es decir, una vez que concluyeron sus análisis Richard y Bailey, este reporte fue enviado a esta revista. Esta revista lo envió a otros 2 científicos especialistas también. Se borran los nombres de los investigadores iniciales que realizaron este estudio para que no exista favoritismos, y la misión de estos 2 nuevos científicos es desmantelar las conclusiones a las que llegan los científicos originales, desmantelar la conclusión con pruebas reales y no teorías, o sea, con ciencia, y la conclusión es irrefutable.
Un objeto volador no identificado, de origen desconocido, estaba ahí y fue fotografiado en esa foto. Al final de este video, podemos decir sin temor a equivocarnos: Estados Unidos no es la primera ni la única nación que ha liberado evidencia de estos fenómenos anómalos. También podemos decir, a diferencia de lo que dicen otros, que Estados Unidos no se está burlando al ponernos en esta desclasificación esos casos que ya se sabe 100% que fueron creados por charlatanes. La charlatanería fue un tema bastante complejo al ir tratando de reconocer un fenómeno entre tanta mentira. Por otro lado, muchos físicos famosos han opinado acerca del tema ovni, y normalmente lo que opinan, muchas veces entre risas discretas, por no decir burlas, es que no hay evidencia de que el fenómeno exista. Borran de un plumazo personajes igual o hasta más importantes, como los antes mencionados Zach Balis y Richard Haynes, que estudiaron el fenómeno de manera seria. Borran de un plumazo años de investigación de gente seria que tomó el tema de la manera más seria posible. Opinar así es suponer sin evidencia algo que ellos odian que se haga. Opinar así es concluir sin considerar toda la historia del fenómeno ovni. Es querer seguir en negación ante el fenómeno y creer que todo tiene explicación o que todo es charlatanería, porque no solo está este caso estudiado con método científico, hay instituciones e inteligencias implicadas. Hay años de investigación que nos muestran que el fenómeno ovni es real. Nos grita en la cara que es real y que la teoría más cercana sin ser comprobada, pero al final la más cercana según estos científicos en el reporte Cometa, es contemplar de manera seria que podrían ser de origen extraterrestre. Una teoría planteada con bases y análisis científicos. Así que si alguien sigue incrédulo, ya sabes de qué casos puedes hablarle. Muchas gracias por ver el video. No olvides darle like, suscribirte y nos vemos en la siguiente.